Muchas veces le has pedido a uno de tus compañeros que te ayude o te auxilie en alguna de las áreas que te han asignado de tu trabajo. Y quizás ese compañero no ha obedecido a tu petición. Entonces tú te enfadas y tu enojo vendría a ser algo justificable porque quizás pedías apoyo y no te lo otorgaron. La Biblia nos dice que cómo es posible que broten de una misma fuente agua amarga y agua dulce. La explicación a esto es cuando el corazón es gobernado por sentimientos más fuertes de lo que nosotros somos capaces de controlar. Santiago tenía mucha razón cuando, inspirado por Dios, escribió que la lengua, siendo un miembro tan pequeño, se vuelve tan peligroso y capaz de lograr tanto caos, y por si fuera poco, con aquellos que tú más amas. Recuerda, la Biblia nos dice: airaos, pero no pequéis. Debes tomar en cuenta que cuando tú pierdes el control sobre tu enojo, este evoluciona. ¿Y qué es lo que provoca el enojo? El enojo, cuando tú no sabes controlarlo, evolucionará en ira. La ira es el siguiente paso en el que un enojo podría a ti colocarte en un muy mal momento. O sea que la ira es un enfado, pero tú le vas añadiendo violencia, donde lo que te incomoda te lleva a buscar venganza. Y curiosamente, cuando tú quieres venganza acerca de algo que te han hecho, es porque quieres que le duela más a la otra persona de lo que a nosotros nos dolió. Y fácilmente adoptamos aquel pensamiento de ojo por ojo, diente por diente. Si a ti te hirieron, tú vas a herir. Si a ti te hablaron mal, tú hablarás mal. Recuerda, los enojos te llevarán a decir palabras que muchas veces tú te arrepentirás. El enojo que tú no controlas se puede convertir en ira, y esta te puede empujar a ofensas verbales que jamás imaginas lo que pueden provocar en el futuro de alguien. Cuando hablamos de un enojo que ha evolucionado a ira, no solamente te lastima a ti mismo, sino que empieza a afectar a aquellos que están a tu alrededor. Empieza a afectar a tu familia, empieza a afectar a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, a tus compañeros de trabajo. Empiezas por ese enojo descontrolado a alterar el ambiente de paz y de tranquilidad, cuando muchas veces lo que tú necesitas es tener cuidado en las palabras que estás diciendo. Te digo algo revelador: es preferible un par de golpes en el rostro que un golpe psicológico provocado por palabras lastimeras. Ese golpe que tú le darás a alguien despacio, pero sanará. Sin embargo, los golpes psicológicos perduran a través del tiempo, y créeme, costará mucho tiempo que sanen. Cuida lo que dices. La gente que está a tu alrededor es valiosa. La gente que está a tu alrededor no es perfecta, y harán cosas que muchas veces te colocarán en una posición donde tu enojo puede sobrepasar aquellas cosas que mantienen la paz y la armonía entre los demás. Recuerda que aquellos que te rodean muchas veces también están cargados de dificultades, adversidades, situaciones que el corazón lo mantienen triste, lastimado, y son cosas que tú muchas veces no debes pasar por alto. Una respuesta tosca, una respuesta quizás que tú consideras que no tuvieron que haberte dado, quizás solamente sea el resultado de una persona que está esperando, en lugar de un enojo de tu parte, escuchar un ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha ocurrido en tu corazón? Y probablemente, así como tú puedes con una palabra poner un momento tenso, con una pregunta o un par de palabras simples, también tú puedes convertir aquel momento desagradable en un momento reparador y ameno. Recuerda que la Biblia está llena de muchos ejemplos donde la ira, por ejemplo, llevó a muchos a cometer errores gravísimos, y para ello solamente señalo un ejemplo. José nació en un momento en donde el padre, su madre, por haberlo tenido en una edad muy avanzada, se volvió el preferido y lo consentían, pero sus hermanos, a causa de esa actitud, tenían envidia y celo.
Y aquel enojo que en algún momento nació en sus hermanos le llevó a que se convirtiera en ira, a tal grado de que lo vendieron a compradores que mercadeaban esclavos. ¿Y cómo puedes observar que una pequeña actitud de celo llevó a aquellos hombres a cometer un acto de lo que muchos ahora podemos aprender? Ten cuidado con la ira, porque solamente es aquel enojo que tú ya no puedes controlar. Bien, si tú eres consciente que un enojo no controlado puede provocar ira, entonces debes ser también consciente que la ira te llevará a provocar otras consecuencias. Y para que tú puedas aprender y darle valor al hecho de cuidar lo que tú estás diciendo, quiero mencionarte 3 consecuencias que la ira provocará. En primer lugar, la ira que tú puedas expresar hacia los demás provocará heridas. Literalmente, la raíz de esta palabra propone un significado de perforación, una marca, un sello, algo que deja un recuerdo difícil de sacarlo del corazón. Y es interesante porque las heridas muchas veces son provocadas de una manera inocente, pero que literalmente, si tú lo has vivido, cuando alguien ha herido tu corazón, tú has sentido como que si lo han perforado. Pero yo quisiera también saber la opinión de mi amigo Roberto con respecto a las heridas. ¿Qué opinas, Roberto, acerca de las heridas que alguien provoca en el corazón de otra persona? Bueno, Marlon, definitivamente las heridas son algo bien fuerte. Fíjate que muchas veces se hacen sin querer, como dijera un personaje famoso por ahí, sin querer queriendo. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Es lo que vos decías. Quizás no hay esa responsabilidad al momento de hablar. Y a veces yo sé que muchos de nosotros, las personas que nos están escuchando, alguna vez hemos pasado por este momento. Hubiera querido no decir esto. O sea, quisiéramos regresar en el tiempo y haber cerrado la boca mejor, no haber hablado, porque probablemente con lo que dijimos dañamos a alguien, hicimos sentir mal a alguien. Y como vos decías, quizás un golpe sana físicamente, pero las palabras muchos dicen se las lleva el viento, pero la verdad es que quedan guardadas en el corazón. Así es que es bien difícil cuando nosotros herimos a otras personas por no tener control de nosotros mismos a la hora de hablar. Exacto, y acá es donde tú debes de reflexionar en cuántas veces la ira ha provocado heridas en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en aquellos seres que te alegran la vida, a la cual tú te les debes, y que sin darte cuenta, la ira te está llevando a cometer demasiadas heridas en el corazón. Pero eso no es todo, Robert. Cuando la ira se apodera de una persona, no solamente va a provocar heridas, sino que en segundo lugar, estas heridas, que tal vez no están siendo curadas, provocan rencor. Y el rencor en la evolución de una herida sin la atención adecuada. Y tú ves que en casa o tus compañeros empezaron a actuar de manera diferente y tú te sorprendes y no entiendes qué está ocurriendo, cuando solamente aquellas cosas que dijiste no las cuidaste. Y ahora muchos se alejan de ti porque sienten rencor hacia tu persona. ¿Has hecho un hábito en decir las cosas sin cuidado? ¿Piensas que nunca las personas se alejarán de ti? Quizás tarde o temprano empiece a dolerte a ti lo que con palabras a pausas fuiste destruyendo. Robert, es impresionante, pero una herida de una palabra que pudiste haber dicho puede llevarte a un rencor. Y cuando una persona empieza a almacenar ese rencor, modifica su manera de actuar para contigo. Robert, ¿alguna vez has sentido rencor en tu vida? Fíjate que es una pregunta bastante interesante. Yo creo que como humanos es inevitable jamás haber sentido ese sentimiento. Claro. La diferencia está, pienso yo, en las personas, en la decisión que tomas, si vivir con ese rencor
o desecharlo porque no es saludable para tu vida ni para las demás, porque crea un ambiente tóxico. Exacto. Me llamaba mucho la atención también lo que decías de las personas que dicen, a mí me gusta decir las cosas como son, le duela a quien le duela y nadie me va a cambiar porque así nací, pero realmente siempre nosotros estamos llamados, especialmente hoy después de esta reflexión, a meditar y ver. Fíjate como dicen, hay un dicho por ahí bien clave que a mí siempre me ha parecido: lo cortés no quita lo valiente. Exacto. Y eso no es cómo se dicen las cosas, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Exacto. Y es aquí donde tú debes aprender a tener una actitud bastante prudente. Por eso tú debes aprender a volverte responsable de las cosas que dices, porque tenemos que ver también esto en doble dirección, porque muchas personas vendrán y tratarán de lastimarte a ti, pero tú debes ser una persona bastante sabia, una persona que cuide su corazón. Por eso también el proverbista en una ocasión decía que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón, porque de él mana la vida. Tú debes aprender a cuidar esos sentimientos que están almacenándose en tu vida, pero también en la otra dirección, y que es en lo que estamos ahora reflexionando, aquellas cosas que salen de ti. Tú no debes ser responsable de corazones heridos, de corazones perforados. Tú debes ser responsable de personas que, a pesar de crisis y adversidades, tú eres alguien que impulsa a los demás. Debes de aprender a cultivar el compañerismo, debes de aprender a trabajar con los demás, que las palabras sean solamente un instrumento para lograr objetivos juntos y que no sean armas de destrucción, que cuando tú vengas a darte cuenta solamente te han tildado de una persona que no sabe trabajar con los demás, o de una persona que se ha vuelto evitable porque no cuida lo que dice. Pero no termina ahí las consecuencias de una ira. Hemos dicho de que la ira provoca heridas en primer lugar. En segundo lugar, provoca rencor. Pero en tercer lugar, y que creo que sería algo donde debemos prestarle mucha atención, son los traumas o las raíces de amargura que pueden provocar todos estos sentimientos. Y amargura significa punzar y transmite la idea de algo pesadísimo. Por tanto, podría decirte, Robert, que la amargura es algo pesadísimo que punza lo más profundo de un corazón. Lo terrible de la amargura es que se auxilia de todos los sentimientos antes mencionados. Un corazón que ha caído en amargura, Robert, realmente es un corazón que empieza a perderle sentido a la vida. En alguna ocasión, Robert, ¿has observado a alguien que es controlado por la amargura? La verdad es que sí, se conocen varios casos, y es bien triste ver una persona que a veces, jóvenes, quizás llenos de vida, a veces ni a los 20 años han llegado y ya viven con amargura en el corazón, y a veces por cosas que son pequeñas. Porque pequeñas me refiero a que si vos ves a veces todas las bendiciones que tenemos, la vida, la salud, un trabajo, una familia, o sea, tener la comida de cada día, no tendríamos razón para estar amargados. Exacto. Pero hay personas que, pese a tener todo eso, se amargan, ¿qué? Porque tal vez no tienen el par de zapatos que querían, porque no encontraron un arito en la mañana y no pudieron llevarse el par de aritos que les combinaba, y ya eso sirve para amargar todo el día. Entonces, a veces pienso que también nos enfrascamos en cosas demasiado pequeñas. Damos ese poder a las cosas pequeñas para que nos dañen un día completo. Y lo que tú dices es interesante, porque muchas veces la actitud que tenemos para con los demás es el resultado de algo que a ti personalmente te tiene insatisfecho. Cabe mencionar que las demás personas no tienen la culpa de lo que a ti te está generando incomodidad. Por eso, repito, antes de terminar este pequeño bloque, tú debes aprender a ser responsable sobre todas las cosas que dices. Debes siempre mantener en tu corazoncito presente que aquellas palabras que salen de tu boca o pueden ayudar a impulsar a alguien o pueden lastimarle durante la vida.
Bueno, quiero terminar esta pequeña reflexión animándote de todo mi corazón a que no pierdas lo hermoso que tienes alrededor por un simple enojo que no sabes controlar. Si ya perdiste algo por ese enojo incontrolado, recupéralo. Recuerda, todo comienza con un simple enfado, luego evoluciona a ira. La ira provoca heridas, las heridas provocan rencor y el rencor puede provocar traumas en la vida de alguien. Si eso es lo que tú has vivido y estás en alguna situación atravesando un momento difícil por no controlar el enojo, te animo, recupéralo. Sana ese corazón que has herido. Porque si tuviste el poder de traumar a alguien, tendrás también el poder de repararlo. Debes aprender a decir las cosas de la mejor manera. Mis amigos, Cristo les ama y Él vino para darles una vida llena de abundancias. Disfruta la vida. Dios te la regaló para que seas feliz. Ten cuidado con lo que digas de aquí en adelante. Quiero dejarte 3 consejos para que tú los mantengas presentes en tu corazón en medio de los enojos que se puedan presentar desde este día. Ahí donde tú estás, pidiéndole un favor a tu compañero, ahora que llegues a tu casa, cuando te sirvan un plato de comida, cuando tu hijo o tu hija hizo algo que tú le dijiste que tenía que hacer diferente. Consejo número 1. Cuando alguien exprese algo con enojo hacia tu persona, sé sabio. No respondas con enojo, sino con amabilidad. Recuerda, fuego con fuego hacen un gran incendio, pero fuego contra agua, el incendio es evitado. Consejo número 2. Antes de hablar de manera iracunda, piénsalo 2 veces. Mejor no digas nada. Guarda silencio. Hazte a un lado. Deja que pase esa ira. Recuerda, de la abundancia del corazón habla la boca. Y consejo número 3. Practica la responsabilidad, cuidando la armonía y la paz con aquellos con los que convives, porque así todo se convertirá en algo mejor. Que Dios te bendiga.